Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tengo el privilegio de dirigirme a ustedes en este que ya es una cuestión cotidiana. Como usted lo sabe, una vez al mes damos una consultoría jurídica, una asesoría jurídica en derecho familiar a quienes nos llaman por teléfono, a quienes nos envían algún correo, a quienes nos mandan algunos cuestionamientos que en ocasiones no están tan completos, pero que tratamos, a pesar de eso, darles una respuesta que pueda ser un paliativo, que pueda ser algo que a usted, allá en su hogar, le interesa, porque está sufriendo un problema, porque está teniendo alguna duda respecto a situaciones de derecho familiar, que como usted bien lo sabe, a veces es mayor la imaginación que el conocimiento. Porque uno va más allá de lo que realmente dice la ley y entonces la duda mata. Por eso es tan importante que cuando damos una respuesta siempre apegada a la ley, a lo que ordena el Código Civil, algunos de los códigos familiares del país, o lo que permanentemente está resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a problemas de derecho familiar, que son fundamentales y que, como usted y nosotros sabemos, que una palabra, una orientación a tiempo puede ser muy importante, no solo para una persona, sino para toda la familia. Antes de entrar en la materia, quisiera dirigirme por este maravilloso invento de la televisión a alguien que es un leal seguidor de estos programas. Él está en La Paz, Bolivia. Es el abogado Juan Carlos Fernández Ocinaga, quien es titulado de la Universidad Mayor de San Andrés en ese país, en La Paz, Bolivia. Le agradezco sus palabras, sus sugerencias. En el primer correo que recibí de usted, y estoy de acuerdo con lo que dice, algunas veces en este programa de asesoría nos hemos referido a las hipótesis de que es necesario un experto en derecho familiar, porque las personas que nos consultan nos mandan una información a medias o nos mandan una información que no es tan completa para dar una respuesta adecuada. Por eso, cuando usted allá en su país, y nos lo hace saber a través del correo, nos recomienda que tratemos de dar esas respuestas, yo estoy de acuerdo con usted, pero en ocasiones no se puede. Pero lo importante es que estemos en esta comunicación, que sé que nos está usted viendo ahora, y ahora me quiero referir específicamente a un programa que recientemente acabamos de grabar y que está transmitiéndose actualmente, que lo hicimos sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas de Oaxaca. Le agradezco esta comunicación que usted nos envía, le voy a dar lectura a alguna parte de ella porque se me hace muy importante. Como bien dice usted, y sí le creo, aunque no lo crea, lo veo desde aquí por la señal satelital del canal judicial. Y menciona usted lo que recientemente acaba de ocurrir y califica usted de un programa muy ilustrativo y educativo, el que fue sobre las cuestiones indígenas de Oaxaca. Pero de aquí quisiera destacar algo que usted nos manda, que es como un intercambio de información, para que la distinguida teleaudiencia que nos escucha, que nos ve, participe de esto. Usted bien lo señala en esta cuestión de la constitucionalización de la justicia indígena en su país y que en su artículo 180 se refiere a esta materia y específicamente a la siguiente, donde dice: la jurisdicción indígena originaria, campesina, se ejerce por sus propias autoridades. Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. Y más adelante dice: y la jurisdicción indígena originario campesino gozarán de igual jerarquía. Y bueno, este comentario que usted hace es muy importante porque tenemos, entre otras cuestiones, como países hermanos, estas cuestiones que nos unen, estos vínculos, estos lazos tan importantes desde los mismos orígenes. Probablemente usted lo sepa, pero a números, en el siglo XXI, en el año 2012,
el país tiene, en México, aproximadamente 16 millones de indígenas, dentro de sus 112 millones de habitantes, que es una cantidad muy importante, que están distribuidos en todo el país, y que también, como ustedes, tenemos esta gran preocupación, y la Corte ha estado siempre señera en eso, señalando y diciéndonos cuál es el camino más adecuado, y por ello me permito dar lectura a esto que usted señala en cuanto a que, sin embargo, la aplicación de la justicia indígena originaria campesina, dice, está trayendo algunos problemas para La Paz, Bolivia, porque no se ha promulgado la ley que determine su alcance. Por ejemplo, en asesinatos, ambas justicias, la ordinaria y la indígena, quieren juzgarla, por lo que ambas justicias entran en conflicto. Es importante y que usted sepa que si nos escribe, lo escuchamos, lo vemos, y si un día, porque así son las circunstancias, usted llega a la Ciudad de México y coincide con estas hipótesis, con mucho gusto, lo invitaríamos a estar en este programa para que de viva voz escucháramos cuál es la situación actual del derecho familiar general en Bolivia y específicamente en esta materia de los indígenas. Muchas gracias, abogado Juan Carlos Fernández Ocinaga, que además nos señala que esta es su segunda carrera y que en realidad la primera que estudió es la de administrador de empresas. A ustedes en el país, en la Ciudad de México, en Tamaulipas, en diferentes entidades, me voy a referir a las diferentes hipótesis que nos han planteado. Esta de Ignacio Martínez, donde él nos plantea, bueno, le agradezco mucho sus saludos, en nombre del equipo que hace este trabajo, empezando por nuestro señor director Enrique Rodríguez y todo el personal técnico, le hago extensiva a ellos estas felicitaciones porque son muy importantes en función de que trabajamos para ustedes, lo hacemos con mucho gusto y sobre todo con el propósito de que nuestras palabras, los conocimientos que tenemos sobre esta materia puedan en un momento dado ser útiles en alguna orientación para un problema de derecho familiar. En el caso específico de esta persona, de este Ignacio Martínez Palacio, en que nos señala que inclusive está estudiando Derecho, nos pide alguna cuestión de un problema específico, al que yo ya le di una respuesta en el correo electrónico, espero que sirva de alguna manera. Igualmente, la otra, la de esta persona en la que nos señala alguna cuestión sobre una sucesión testamentaria y donde dice, tengo dos preguntas. ¿Puedo testar en dos estados y que cada testamento sea respetado? No. Concretamente la respuesta es no. Por supuesto, si usted hace dos testamentos, la ley dice que tendrá valor solo el último. Si usted hace uno en Guanajuato y otro en el Distrito Federal, y el último es el de Guanajuato, este va a tener prevalencia sobre el del Distrito Federal, excepto que hubiera usted decidido que el primero también tenga algún valor. La otra pregunta, si tiene usted que hacer un testamento de todos sus bienes, aunque estén en diversos puntos de la República. Es una pregunta muy interesante que nos permite simplificar algo que puede estar angustiando a mucha gente. Si usted quiere otorgar un testamento, le sugerimos hacer el testamento público abierto. Como bien usted nos pregunta aquí que si tiene que hacer testamento de todos sus bienes, no. Si usted va ante notario y ese notario lo va a orientar adecuadamente, sea del Distrito Federal o de cualquier parte de la República, usted puede otorgar ese testamento, aunque los bienes estén en México, Distrito Federal, y usted lo otorgue en Acapulco. Es suficiente, escúcheme bien, con que usted le exprese al señor notario público que su voluntad es, su última voluntad, designar como albacea a X persona, como su heredero único y universal a otra,
o a varios como herederos, ¿pero de qué? Usted podrá sintetizar eso en una frase: que usted desea transmitir sus bienes en forma dividida o a una sola persona, los que tenga, esto es importante, el día de su muerte, el día que desaparezca. En ese momento se va a abrir el testamento, en ese momento se va a iniciar la relación de esos bienes, de los que hay que hacer un inventario, y en ese momento se va a saber qué bienes tenía usted. Cuando otorgó ese testamento y le dijo al notario: quisiera que los bienes que tenga se dejen en un momento dado a tales personas, no fue necesario ni llevar las escrituras, ni decir en un momento dado que tiene usted una casa en Acapulco, que tiene usted una casa en el Distrito Federal, que tiene usted una cuenta bancaria, que tiene usted un seguro. Pero eso sí, su voluntad debe ser expresada claramente en cuanto a quiénes y en qué condiciones desea usted que se repartan los bienes. ¿Cuáles? La fórmula ya la dije, la repito: los que tengan el momento que ocurra el fallecimiento. De esa forma habrá más razones para que sus herederos, más difíciles circunstancias, sepan qué hay, pero definitivamente, claro, si usted en un momento dado tiene las escrituras, tiene los bienes, tiene lo que va a repartir, sin ningún problema lo podrá hacer, porque el notario hará la lista de todo esto. Como ve usted, a quien le estamos contestando en este caso, a Fernando Romero Carrillo, esto es importante para que en un momento dado resuelva esa problemática. Entonces vamos a ir a un corte, regresamos en un momento para seguir dando respuesta a estos correos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Asesoría Jurídica en Derecho Familiar. Le decía yo antes del corte a Fernando Romero que esas son las respuestas, pero además nos pregunta que si habría un libro de materia de sucesiones que le pudiéramos recomendar. Yo le diría que uno de mis libros, que se denomina ¿Qué puede usted hacer con sus bienes antes de morir?, lo puede adquirir. El propio teléfono 56 39 22 35, si usted lo llama, ahí le dicen dónde lo puede pasar a recoger, dónde el precio que tiene, cuál es la editorial, y seguramente le podrá ser de utilidad para esta inquietud que usted tiene desde el punto de vista de saber más sobre esta materia. Quisiera hacer una acotación sobre esta cuestión, porque ese libro lo he escrito fundamentalmente para quienes no poseen la ciencia del derecho. Por supuesto, le sirve a un abogado, pero más a quien no sepa derecho, porque es un lenguaje coloquial, liso, llano, simple, de fácil acceso, para que en un momento dado se pueda encontrar una respuesta a muchas de las preguntas que se derivan de la sucesión, sea legítima o testamentaria. Igualmente tengo este correo de una persona que se llama Ariadna de la Rosa, está un poco, debe ser Adriana de la Rosa, pero hizo la construcción de su correo electrónico. Estudia ella esta carrera de Derecho, y bueno, sí, yo le sugeriría en este caso que dentro de lo que usted señala para este trabajo de dudas sobre cuestiones de la adopción homoparental. Este fue un tema muy debatido, si hombres podían adoptar a niños o niñas. Mire usted, desde 1932, el Código Civil, que estuvo vigente hasta el 1 de junio del año 2000,
permitía primero la adopción de cónyuges, pero también de personas solteras. Y decía la ley, un soltero puede adoptar o una soltera. Más adelante se vino todo este cambio, que usted lo conoce, sobre todo en el Distrito Federal, sobre cuestiones de uniones matrimoniales de personas del mismo sexo, concubinarias, sociedades de convivencia y finalmente para llegar a las hipótesis de la adopción. Categóricamente le digo, de acuerdo a lo que usted me pregunta, que sí puede una persona, un hombre soltero o una mujer soltera, adoptar. En el caso específico, su inquietud en cuanto a los apellidos, la ley dice que quien adopta tiene el deber, tiene el derecho, tiene la obligación de que a ese niño adoptado o a esa niña se le agreguen los dos apellidos del padre o de la madre que lo ha adoptado. Aun cuando en un momento dado va a aparecer con un acta de nacimiento con los dos apellidos del padre o la madre adoptante y sería como hijo, hermano, pero definitivamente se puede y tendrá que aparecer los apellidos del quien lo ha adoptado. Tenemos otra inquietud de Estela Ortiz. Ella nos escribe desde Tamaulipas. En Tamaulipas no hay código familiar, hay código civil, y su tema específico se refiere a lo del ADN. ¿Qué cosa es, por las siglas, el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que es como la huella digital genética que cada ser humano tiene en cuanto a la herencia de su madre y de su padre. En otras palabras, cada uno tenemos unos genes que nos identifican, que nos dan una individualidad y que nos hacen ser distintos, incluso de nuestros propios hermanos. Si usted tiene un hermano, él tendrá, si es hijo de su mamá y su papá, igual que usted, tendrá la huella digital genética de su mamá y su papá, igual que usted, pero ya él va a tener su propio ADN igual que usted. Entonces no es el mismo, pero evidentemente que los identifica, que los caracteriza y los hermana desde el punto de vista. En el momento que usted tuviera un hijo, ese hijo va a tener la huella digital genética de usted y de su esposa. Entonces, ese hijo va a tener una referencia a su propio hermano. Entonces, la huella digital genética que cada uno tenemos es fundamental y en el caso concreto de lo que usted me señala aquí, en cuanto a si va a pedir la investigación de la paternidad o el reconocimiento, yo le hago esta sugerencia. Si hay dudas, y esto sirve para cualquier persona que nos esté viendo o nos esté escuchando y tuviera alguna duda en ese sentido, si no se tiene la certeza de que ese señor es el papá de ese hijo o la mamá, la progenitora, hay que hacer la prueba del ADN. Esto se puede hacer en saliva, en pelo, en cabello, se puede hacer a través de una biopsia, se puede hacer por medio de semen, se puede hacer con todos estos elementos a los cuales se les aplican reactivos y de acuerdo a esto va a haber una identidad que va a ser casi infalible, es de 0.2109 la certeza del ADN para determinar, primero, vamos a ubicar la hipótesis de quien está tratando de investigar si el hijo es suyo o no. Se hace la prueba, se hace al papá, se hace a la mamá y por supuesto al presunto hijo. Pero ahora vamos a ponerlo a la inversa. Si el hijo quisiera saber si ese señor es su papá o su mamá, tendría
a la vez que hacer este procedimiento, hacer esta prueba para la investigación de la paternidad o maternidad. Dada la evolución de toda la biología genética, el Código Civil, por ejemplo, del Distrito Federal, permite, y dice de manera amplia, acudir a todas las pruebas que la ciencia permita, siempre y cuando no sean contrarias a la moral o al derecho. Entonces, en este caso, incluidos hijos de matrimonio o habidos fuera de él, tienen derecho, y la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez así lo señala, a que incluso los hijos habidos por inseminación artificial tienen derecho a saber la identidad propia y la identidad de sus padres. Entonces creo que con esto le damos una respuesta importante, lo hemos ampliado un poquito más a esta cuestión porque sabemos que es bueno que muchas otras personas conozcan el tema del ADN. Tenemos otra de un doctor, no nos aclara si es en medicina o en derecho o en otra disciplina, el doctor Mario Alba, que es breve su correo, pero muy significativo y muy importante, de que siempre está usted al pendiente de lo que ocurre en los programas de derecho familiar, que dicho sea de paso, como usted lo sabe, se transmiten los lunes de cada semana, de las 8 a las 9 de la mañana, y se repiten ese mismo día de las 20 a las 21 horas, y el sábado correspondiente a esa semana que va corriendo de las 19 a las 20 horas. Usted puede sintonizar 3 canales de televisión muy importantes que tienen proyección internacional. En primer lugar, Cablevisión, donde en el 112 se transmite toda la programación del canal de la transparencia. Usted sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única en el mundo que discute sus asuntos en el Pleno a la luz pública. Esto lo lleva a la televisión y cualquier persona que quisiera ver, saber, escuchar, tiene ahí directamente esta fuente. Por eso es tan importante que usted, si nos ve, pueda sintonizar en Cablevisión o en Sky 639 o en la cadena Dish en el 731. Y a nivel internacional, si usted se mete a www.scjn.gov.mx, que son las iniciales de la Suprema Corte, fácilmente podrá sintonizar en cualquier parte del mundo a través de Internet lo que está ocurriendo con los programas de derecho familiar. Y por supuesto, usted sabe que hay un correo, jhuitron@derechofamiliar.net, donde usted nos puede escribir, donde de hecho usted lo hace y nos envía todas estas inquietudes y nosotros en un momento dado le damos respuestas dentro del límite de nuestra capacidad y nuestros conocimientos, que lo hacemos con mucho gusto y sobre todo cuando yo recibo sus correos, hago mi tarea, estudio, consulto las diferentes leyes y trato en este momento de darles la respuesta más adecuada. Para completar esa información, recuerde que además tenemos un teléfono directo, el 56 39 22 35, que usted puede marcar en los horarios de lunes a viernes de las 10 a las 14 horas. Ahí está una persona, la señora Juanita Gutiérrez, que le puede contestar en un momento dado, e incluso si esto fuera más allá y usted quisiera solicitar una entrevista personal o una asesoría personal profesional, porque no sea suficiente lo que hemos señalado, lo hacemos con mucho gusto y ya ella le dirá en qué condiciones hay que hacerlo para recibir esta asesoría que en un momento dado puede ser importante para lo que a usted le aqueje. Entonces decía yo, el doctor Mario Alba recuerda con mucha precisión alguna vez que tocamos el tema cuando se modificó el régimen de la adopción en el Distrito Federal y que no lo habíamos vuelto a tocar y que ahora es bueno, de acuerdo a lo que usted nos señala, para mencionarlo. Efectivamente, el Distrito Federal es el único estado de la República. Usted sabe que hay 31 entidades más el Distrito Federal que nos dan 32 estados de la Federación. Y en la ciudad capital es la única que hizo una modificación al régimen de la adopción para permitir agregar la hipótesis de la adopción de personas adultas. Usted sabe que la regla era
adoptar a un menor de 18 años, sobre todo porque se le considera, de acuerdo con la ley, una persona incapaz, dado que la capacidad de ejercicio para que usted sea titular de derechos y obligaciones se adquiere a los 18 años. Incluso vale la pena destacar que aunque se case siendo menor de edad y se emancipe por el matrimonio, vamos a suponer que tiene 16 años y se casa, eso no le da la mayoría de edad. Lo único que trae como efecto es que se termine la patria potestad por el matrimonio. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, usted con sus 16 años sigue siendo incapaz, de acuerdo a lo que ordena el artículo 450 del Código Civil del Distrito Federal, que en la fracción primera dice, son incapaces, tienen incapacidad natural y legal los menores de edad. Entonces, el que tenga menos de 18, aunque se case, e incluso si fuera papá a los 16 o 17 años, tendrá la posibilidad de ejercer la patria potestad sobre sus hijos, siempre y cuando esté con el control de quien ejerce la patria potestad sobre él. Pero decía yo, como ya llegó a una situación jurídica de casarse, se acabó la patria potestad. Ya no hay un padre o una madre que la ejerzan sobre él, pero hay un vacío legal. Y entonces dice la ley, ahora se requiere la autorización de un juez familiar para que ese menor que se casó, se emancipó, pero no es mayor de edad, para que realice, por ejemplo, enajenaciones de bienes inmuebles o gravámenes o determinados actos jurídicos trascendentes, requiere que lo autorice el juez familiar. En otras palabras, cambió su situación de que ya no está sometido a la patria potestad de sus padres, pero ahora está sometido a la voluntad jurídica del juez familiar, que es el que va a ordenar o va a autorizar a ese menor que ya se casó, que ya es papá, que ya es cónyuge, pero sigue siendo, sin metáforas, un discapaz, un incapaz jurídicamente. Entonces, para completar la información al doctor Alba, se permite ya la adopción de adultos mayores. Pero ponga usted atención en esto. Adultos mayores capaces. Porque antes también se permitía adoptar a un mayor de edad que fuera incapaz. Una persona de 20 años que pudiera tener una incapacidad jurídica, aunque fuera mayor de edad, seguía siendo incapaz. Ya eso lo dejé aclarado. Pero ahora estamos hablando de adultos, 20, 30, 40 años, 60, sin límite de edad, capaces que en un momento dado, si se satisfacen los requisitos de la adopción, el juez, y ahora él tiene un poder omnímodo, va a autorizar que esa persona adopte a un adulto. Vamos a suponer que usted mismo, doctor Alba, anduviera de viaje y en un momento dado quisiera, por X razones, adoptar a una persona de nacionalidad china. Lo puede hacer. Satisface los requisitos legales que la ley del Distrito Federal, del Código, exige, y entonces el juez lo autorizará, y esa niña, esa persona o ese hombre chino, en un momento dado va a ser X con los apellidos de usted, y usted va a ser el padre adoptante o la madre adoptante, y ese va a ser el hijo o la hija adoptada. Entonces, como usted puede ver, efectivamente, la adopción de adultos se da en esta cuestión, y además, bueno, pues le agradezco sus palabras e igualmente en nombre del equipo con el que hacemos realidad este programa. Ahora voy acá a otra cuestión, otro de los correos, de Josué Mancilla Díaz, donde él nos señala, la primera pregunta concretamente, ¿se puede pedir pensión por un hijo que no es de uno, pero que lo registró con sus apellidos? Bueno, esta es una historia interesante que se da con frecuencia en el medio mexicano. Le voy a dar a usted la respuesta eminentemente jurídica, y que así es como la ley lo señala, y que en un momento dado hay que cumplir con ella. Esa situación en la que cuando usted conoció a su pareja, ella tenía un hijo,
y ya en la relación con usted tuvieron uno en común, y usted acudió al registro civil y reconoció como suyo a ese hijo, que no había sido reconocido antes por nadie, jurídicamente él ya tiene una filiación de ser hijo suyo. Filiación que se acredita con el acta de nacimiento. Y dado que ahora ya hay el conflicto y que usted se separó de esta persona, y ella le dice, y yo le ratifico que sí puede, demandarle una pensión alimenticia, porque usted ahora jurídicamente es el padre de ese hijo, porque hay un acta de nacimiento donde usted le dio su nombre, sus apellidos, y su filiación de él es la de un hijo. Y como usted bien lo sabe, a los hijos hay que darles alimentos, casa, hay que darles atención médica, educación, ropa, ocio, lo necesario, y no solamente hasta los 18, sino mientras los necesite, independientemente de la clase de persona que sea, aun cuando hay resoluciones de diferentes colegiados, resoluciones de la Corte en el pasado, donde se exige, bueno, que esté llevando una buena educación, que esté haciéndolo en forma adecuada. De cualquier manera, es muy importante señalar que en el caso específico de lo que usted me plantea, sí hay esa obligación. Ahora, desde el punto de vista de que usted lo registró y que tiene que responder, lo tiene que hacer. Ahora, intentar un juicio de investigación de la paternidad. Usted lo que podría hacer es contradicción de paternidad. Demandar a la señora, por supuesto va a resultar demandado el hijo, porque no es suyo desde el punto de vista biológico. Se tendrán que hacer los exámenes de ADN y en un momento dado va a haber un resultado. Entonces, cuando esta contradicción de paternidad se dé y se dicte una sentencia, el juez familiar va a determinar que ese no es hijo suyo y entonces tendrá que resolver el caso específico por lo que se refiere a la pensión alimenticia y todo lo demás. Espero que en un momento dado eso a usted le resuelva el problema, y si no, bueno, pues está ahí el teléfono que ya he mencionado, 56 39 22 35, para en un momento dado ampliar esto. Y le reitero que no es, le agradezco sus palabras, no es ninguna molestia para su servidor contestarle. Igualmente, tengo aquí otra pregunta de Delfina Torre Caramés, que me lo recuerda, y ahora yo también tengo esta memoria de que en el pasado fue alumna mía, y muchas gracias por vernos, por sus palabras. Tú nos puedes hablar al teléfono que ya he señalado, lo repito, 56 39 22 35, y con mucho gusto te darán una cita para yo recibirte en el estudio jurídico Huitrón, con mucho gusto, para que dialoguemos sobre las cuestiones que en un momento dado sean trascendentes para ti. Tengo todavía un buen número de correos que contestaré un poco más adelante. Ahora solo les ratifico a ustedes que con mucho gusto hacemos esta asesoría. Es muy satisfactorio cuando, como el profesor, el doctor, el abogado de La Paz, Bolivia, o de otras partes nos escriben y nos dicen que de algún modo ha sido para ellos esto satisfactorio. Voy a un corte y regreso con ustedes en un momento. Gracias por seguir sintonizando el canal judicial, que como usted lo sabe siempre, quienes somos responsables de conducir programas de diferentes materias, tenemos el mismo común denominador: buscar para ustedes lo mejor, lo que sea lo más interesante, lo más positivo, para que siempre, cuando nos sintonicen, estén ustedes escuchándonos y tengamos alguna novedad, alguna palabra importante, que valga la pena que usted nos siga en este canal, el único en el mundo
que brinde este apoyo social, que brinde esta asesoría, el único que en un momento dado tiene estas puertas abiertas para que usted nos pregunte y nosotros con mucho gusto podamos, en el límite de nuestras capacidades, poderle contestar, poder darle una respuesta adecuada. Este correo de esta señora Rosa María Vargas Martínez, tengo que decirle que desgraciadamente esta situación de hecho que usted tiene es una realidad. No tiene derecho, como se lo señala permanentemente su pareja, a nada, porque no se ha constituido, esto es muy importante, la razón jurídica, la ratio iuris, diría un latinista. Usted tiene una situación de hecho que se podría ubicar primero en relación a él como adulterio. ¿Por qué? Porque él está casado con otra persona, mantiene el vínculo matrimonial y de hecho vive con usted. Entonces, esa situación de hecho con usted cae en el supuesto, aunque usted sea soltera, de adulterio de él respecto a su cónyuge. Esto impide que pudieran hacer entre usted y él, a pesar de que llevan viviendo 12 años como pareja, impide que en un momento dado usted pudiera pedir alimentos como concubina, porque no hay concubinato. Vale la pena llegar a este extremo para señalar que en México, a diferencia, por ejemplo, de Francia, en México se exige que para que haya concubinato, tanto él o ella, o ahora que tenemos el concubinato de personas del mismo sexo, sean homosexuales hombres o lesbianas mujeres, se sigue exigiendo el requisito de que ambos o ambas sean solteras. Decía yo, diferente a Francia, porque en Francia esta figura se llama concubinato adulterino y se permite a los cónyuges tener en un momento dado una concubina o un concubino, que ahí sí produce efectos jurídicos, sobre todo económicos. Pero es otra historia que en otro programa les contaré para concentrarme en este del concubinato en México. Entonces, en esta hipótesis de usted, de la señora Rosa María, cuando el señor le contesta a usted, se enoja y dice que no tiene por qué darle nada, porque no está casado con usted, tiene razón, porque si él quedara viudo o si se divorciara, entonces entre usted y él surgiría el hecho jurídico, concubinato, que traería como consecuencia además que usted tendría derecho a alimentos, tendría derecho incluso a una parte en la sucesión legítima si muriera él sin hacer testamento y tuviera bienes, tendría derecho, por ejemplo, a que le diera alimentos por el número de años que hubiera durado ese concubinato y usted los necesitara. Se fija cómo cambia la hipótesis jurídica, porque la naturaleza jurídica de su situación es un hecho material que no produce consecuencias jurídicas. Ahora bien, si usted tuviera un hijo con él, sería diferente la situación respecto al hijo, porque usted podría estar exigiendo como titular de la patria potestad de su hijo una pensión alimenticia para su hijo, fundamentalmente, porque el vínculo con él desde el punto de vista del concubinato no se daría. Entonces, bueno, yo quisiera decirle otra cosa, pero la ley ordena, no discute y la ley señala lo que le acabo de decir. Tengo aquí otro correo de Rafael Suárez Ramírez. Él dice que nos ve en Puebla. Gracias por sus palabras, gracias por sus comentarios. Esto que usted ha ido padeciendo y que ya está en pleno juicio, que se divorció el 8 de enero del año pasado, el 2011, que tuvo este problema vascular cerebral y que en ese tiempo se casó, después de haberse divorciado usted, con otra persona el 29 de enero, o sea, a los 21 días de esto, a pesar de su enfermedad, de la que no se ha recuperado.
y que usted es médico traumatólogo y médico familiar, egresado de nuestra alma mater, de la que somos compañeros, de la UNAM. A pesar de que este problema dejó una parálisis del lado izquierdo, y usted está dado de alta en rehabilitación y todo lo que a mí me va señalando usted aquí, sí está usted casado, porque ese pudo haber sido un impedimento, pero casualmente el Código Civil del Distrito Federal permite el matrimonio inclusive de personas que padezcan SIDA o que padezcan una impotencia incurable para la cópula o una impotencia coendi o generandi, la que no puede tener hijos o la que simplemente no puede tener una erección adecuada para tener una relación sexual, hablando del hombre, o que en un momento dado ella pueda tener alteraciones o malformaciones genéticas que impidan la penetración y en un momento dado haya una impotencia femenina incurable para la cópula. Entonces es un tema más complejo, inclusive lo trato en uno de mis libros, que es el derecho familiar, donde precisamente inclusive menciono lo que la Corte ha resuelto respecto a esta impotencia femenina, que siempre es un tema importante e interesante. Entonces, doctor Suárez Ramírez, sí está usted casado, su matrimonio sí es válido, y aunque ella tenga 2 hijos del matrimonio anterior, usted tiene una situación conyugal y está en una hipótesis, escúcheme bien, de que en un momento dado usted está discapacitado y la ley le permite utilizar los recursos legales para que en un momento dado demandar alimentos a su cónyuge. Aquí no me aclara usted si ella trabaja o no, o si usted vive y ella con la pensión que usted tiene, pero sí está casado y esa es desgraciadamente la hipótesis, lamentando mucho su estado de salud. Ojalá que pronto se pueda mejorar de eso y nos lo haga saber. A Roberto Reynoso le agradezco también sus palabras e incluso creo que valdría la pena, señor Reynoso, usted que es un profesional ejecutivo de los servicios especiales de la Dirección General de Estadística de este país, la Dirección Regional Occidente, valdría la pena que nos hiciera llegar por ese mismo correo información a nivel nacional sobre cuestiones de derecho familiar que mucho nos servirían de cómo están las cuestiones ahora con los censos, las estadísticas, lo que está pasando en el país, cómo están ocurriendo las cuestiones, el número de personas. Sabemos que hay más de 52% de personas del sexo femenino en el país. Quizá usted nos pueda dar inclusive alguna información sobre el número de matrimonios, de divorcios, en fin, le agradezco su felicitación y a la vez le infiero en este caso esta molestia que creo que vale la pena que nos ayude usted en este caso. Para esta cuestión de una pensión alimenticia que usted está pasando a esta persona y que acaba de resultar embarazada de otra persona, pero usted tiene una hija, bueno, pues de la primera hija tiene que seguir pasando esa pensión. El gran peligro sería, pero usted no me aclara aquí y yo voy a ir un poco más allá, es que si ella es su esposa y resulta embarazada, la hipótesis legal es que ese hijo o esa hija es suya, aunque físicamente usted no hubiera tenido relación sexual con ella. Y ella va a poder acreditar que es hija de usted, en el supuesto que esté casada, con el acta de nacimiento de la segunda hija, porque en el momento que nazca, ella va a ir al registro civil, llevará el acta de matrimonio con la que usted se casó, y eso, dice la ley, es suficiente para acreditar que usted es el padre. Y una vez que se acredite en la nueva acta de nacimiento de ese bebé que su papá es usted, entonces en un momento dado se podrá intentar una acción jurídica
del pago de una pensión alimenticia, que ella tendrá derecho de hacerlo, y si usted es un causante cautivo, si usted trabaja en el gobierno, si usted trabaja en un lugar donde tiene una declaración fiscal, etcétera, definitivamente el juez podrá ordenar porcentajes importantes, 15, 20, 30, 40, X% de lo que usted percibe, para que en un momento dado se otorgue como pensión alimenticia. He ampliado la respuesta porque sé que allá, del otro lado de la pantalla, hay personas que nos ven, que no nos preguntan, pero que saben que como todo lo que es el derecho familiar, o usted que nos ve tiene un problema personal, o sabe de una amiga, o sabe de un pariente, porque esa es la riqueza del derecho familiar. Es tan importante que usted lo sabe. Lo más trascendente que tenemos es nuestra familia, y como todas las familias, hay problemas, hay satisfacciones, que precisamente programas como este ayudan o tratan de paliar los graves problemas por los que en un momento dado se atraviesa. Otro correo de Marilena Solís Alcántara, con su consulta, ella nos pregunta que dónde puede encontrar información específica referida al divorcio exprés. Usted vive en el Distrito Federal, entonces yo le haría, en principio, esta atenta sugerencia, meterse a Internet o a Google, poner ahí el Código Civil del Distrito Federal, o específicamente el divorcio exprés, o divorcio incausado, o divorcio sin causa, y esto le va a dar una respuesta. Pero además, usted puede, en la Casa Porrúa, la principal casa editorial de libros de derecho del mundo de habla hispana, usted puede encontrar códigos, leyes específicos referidos a esta materia, y como usted decía, orientarla a el correo al que le acabo de señalar, y seguramente usted podrá en un momento dado tener todo esto. O también le recomiendo leer los artículos que yo escribo en el diario El Sol de México. Usted sabe que lo hago cada 8 días, los domingos, en la sección dominical. Esta publicación, que se llama Derecho Familiar, se reproduce en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más grande de América Latina, todos los domingos. Y en ella, inclusive, hacemos la difusión del canal judicial, lo que vamos tratando en nuestros programas. Y ahí, si usted se mete en este canal, en un momento dado podrá saber, tener acceso a la información específica del divorcio exprés. Pero para que no se quede usted con la duda, y atendiendo esta sugerencia de aquel abogado de La Paz, Bolivia, mire usted, el divorcio exprés es una aberración jurídica que se creó en el Distrito Federal en el año 2008. La denomino aberración jurídica porque es violatorio de las garantías constitucionales más elementales de quien, no queriéndose divorciar, se tiene que divorciar. Juzguen ustedes, distinguidos lectores, porque hace tiempo que no hemos tratado este tema. La reforma dice que quien se quiera divorciar lo puede hacer sin invocar causa alguna, ya no existen en el Distrito Federal, lo puede exigir ante un juez familiar con una sola expresión de su voluntad, unilateral, porque usted quiere divorciarse, se va a divorciar. Pero vivimos en un régimen de derecho. Usted cuando se casó, no se casó con su sola voluntad, requirió la voluntad de su cónyuge, sea hombre o mujer, o dos hombres o dos mujeres, pero la voluntad de ambos suma el consentimiento para casarse, elemento esencial, si no, no hay matrimonio. Si fuera cierto la falacia que inventó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal diciendo que el divorcio es la rescisión del matrimonio, pero que así como para el matrimonio se requirieron dos voluntades, para el divorcio se requiere una, esa es una contradictio in adiecto, es una aberración jurídica elemental. Y si no es cierto lo que yo les digo, este foro
porque es el derecho de réplica a que obliga el canal de la transparencia, siempre está abierto. Invitamos a quienes en un momento dado tengan interés en venir de la Asamblea Legislativa, de la quinta a la sexta legislatura, a la señora Barrales, a quienes han hecho estas reformas, esta específicamente, que definitivamente es esa aberración. Pero antes de irme, voy a terminar la información. ¿Cómo es posible que por la sola voluntad de una persona se disuelva el vínculo matrimonial, se termine con la familia? Si el otro no quiere, ¿sabe qué hizo la Asamblea Legislativa? Dijo, aunque el otro no quiera, procede el divorcio. Pero todos los juicios tienen una parte que se llama apelación y las garantías constitucionales del artículo 14 y 16. Entonces, se le ocurrió a la Asamblea Legislativa, porque es una ocurrencia, agregar el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, donde se establece esto que es lapidario. Si usted se divorció por la sola manifestación de su voluntad, en forma unilateral, no tiene derecho a apelar porque lo prohíbe el Código. Eso es violatorio de lo más elemental del derecho. Por eso, decía yo, y espero que esto responda a la pregunta de Marilena Solís Alcántara, que es una aberración jurídica, porque era tan simple resolverlo diciendo, la señora se quiere divorciar, muy bien. ¿Qué dice el señor? ¿No está de acuerdo? No. Entonces que lo resuelva el juez. Por eso vivimos en un régimen de derecho. Si esto no es hacerse justicia por propia mano, ¿para qué están los tribunales? ¿Para qué está la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Para qué está todo esto que hacemos? ¿Para qué están las facultades de derecho y las leyes? Le agradezco su atención a usted, que me permite llegar a su hogar para decirle no mi verdad, sino lo que la ley ordena y que la ley no discute. Por eso, como usted lo ha constatado, y aquí está el foro, está abierto, para que en un momento dado podamos discutirlo. Le agradezco que me permita llegar a su hogar y espero verlo en otro programa del Derecho Familiar.